Ok, entonces en el día de hoy vamos a estar hablando sobre la lesión pulmonar asociada a transfusión sanguínea, un tema que cobra especial relevancia en los servicios de urgencias cuando tenemos un paciente con dificultad respiratoria al cual se le ha hecho una transfusión sanguínea 6 horas previas y no sabemos la causa exacta o estamos ante la presencia de la ausencia de criterios para sospechar de un síndrome de dificultad respiratoria. Entonces, definamos qué es el TRALI, por sus siglas. Es una complicación grave y potencialmente mortal y es debido a un edema pulmonar agudo, es decir, una lesión pulmonar aguda que va a ser de aparición rápida y se debe a una activación de las células inmunitarias, los cuales van a ser los neutrófilos. ¿Sí? Esa activación de los neutrófilos es la que termina llevando a la lesión pulmonar aguda y a la aparición de este edema pulmonar. Van a existir unos criterios diagnósticos para nosotros establecer que efectivamente estamos ante un TRALI y no ante otro síndrome como podría ser el SDRA. Entonces, estos criterios serán que tengamos una lesión pulmonar aguda o un síndrome de dificultad respiratorio agudo en donde tengamos un inicio súbito, un inicio agudo durante las 6 primeras horas de la transfusión, que el paciente tenga hipoxia, que el paciente tenga unos infiltrados en la radiografía de tórax, que no haya una evidencia de sobrecarga circulatoria o de hipertensión auricular izquierda y sin criterios de SDRA previamente. ¿Cuáles serán esos criterios o esos factores de riesgo? Por ejemplo, que el paciente tenga una neumonía, ¿sí? Que esa neumonía sea la que le haya llevado al SDRA. Pero ante la ausencia de lo mismo y que estemos en el contexto de una transfusión sanguínea, es que vamos a sospechar en el TRALI. Ahora, entonces, esos son los criterios que se usan desde 2004, pero existen unos criterios un poco más recientes que se han comenzado a implementar que nos clasifican a la lesión pulmonar en tipo 1 y tipo 2. Entonces, tenemos prácticamente criterios similares, que tengamos un inicio agudo, que tengamos una PAFI menor a 300. Recordemos que son valores que también se utilizan en el contexto de los criterios de Berlín para clasificar al SDRA, o que tengamos una saturación menor a 90% en aire ambiente, que exista la evidencia clara a nivel de las imágenes del edema pulmonar bilateral en la radiografía de tórax y que no tengamos evidencia de una lesión. Otro de los criterios es la ausencia o no se considera que sea la principal causa una hipertensión a nivel de la aurícula izquierda como la causal de esa hipoxemia que esté presentando el paciente. Muy importante que el inicio del cuadro sindrómico que estamos presenciando sea luego de 6 horas posteriores a una transfusión sanguínea. Yo diría que este pues, es un criterio fuerte a considerar y que no exista una relación temporal con un factor de riesgo alternativo para el SDRA. Ya lo veíamos como podría ser una neumonía. Recordemos que estos criterios se han utilizado a partir de el año 2019, mientras que los anteriores son del 2004. Ahora, para el TRALI tipo 2 existirán factores de riesgo de SDRA, pero no se ha diagnosticado como tal el síndrome, o debe ser un SDRA leve al inicio, pero con deterioro del estado respiratorio, que se juzga debido a una transfusión basándose en los siguientes factores, como son el criterio A y B del TRALI tipo 1, es decir, el inicio agudo con todo este conglomerado de factores descritos, y el B, que es que sea posterior, 6 horas posteriores a la transfusión sanguínea. Ahora, el criterio B es que el estado respiratorio haya estado estable en las 12 horas previas a la transfusión.
decir, yo tenía un paciente que estaba bien 12 horas antes, pero que inmediatamente se le hizo la transfusión, su estado de respiración, su patrón respiratorio disminuyó y se vio afectado. Ahora bien, existirá un escenario clínicamente relevante y es cuando tenemos que no encajan los criterios con un TRALI, sino más bien con un SDRA. Y allí vamos a simplificarlo en dos cositas. Lo primero es que ya teníamos un patrón respiratorio deteriorado 12 horas antes de la transfusión. Y ese es un factor clave para considerar que no estamos ante un TRALI, sino más bien ante un SDRA. Ahora, existirán escenarios clínicos en donde evidentemente no vamos a tener clara la distinción en si se trata de una sobrecarga circulatoria asociada a transfusión sanguínea. Ya vamos a estar viendo más adelante cómo diferenciarlos. Y existe una condición clínica que es la disnea asociada a transfusión sanguínea. Y pues se utiliza cuando el edema pulmonar se produce dentro de las 24 horas siguientes al cese de la transfusión y es clínicamente sospechoso de aparición temporal con la transfusión sanguínea. Ya se utiliza en muchos sistemas de hemovigilancia este término de disnea asociada a transfusión. La epidemiología del síndrome es bastante complicada de establecerla, sobre todo porque hay todavía dificultades con el reconocimiento como tal de la entidad y por lo tanto no se realizan los reportes como deberían realizarse. Eh, Ha venido el descenso por evitar componentes de plasma y plaquetas que desencadenan el síndrome y debemos saber que se ha demostrado en múltiples estudios que las femeninas multíparas tienen mayor probabilidad de que cuando ellas son donantes puedan desencadenar como tal el síndrome, sobre todo por el número de anticuerpos que ellas poseen en su plasma. Factores de riesgo que debemos conocer del receptor es que haya tenido alguna cirugía reciente, un tratamiento con citoquinas, la transfusión sanguínea masiva, algún tipo de infección activa, los pacientes gravemente enfermos, sobre todo porque estos tienen una inflamación sistémica, los niveles elevados de proteína C reactiva, el abuso crónico de alcohol, el choque, fumar actualmente y el balance positivo de fluidos. Factores de riesgo de los componentes sanguíneos. Aquí tenemos que el plasma, los concentrados de plaquetas con aféresis, la sangre completa son los factores de riesgo que más toman relevancia, el sexo femenino y el aumento en la paridad, porque esto aumenta el número de anticuerpos antígeno neutrófilo humano y la duración del almacenamiento de los glóbulos rojos. Cuanto más tarden estos en ser almacenados, pues mayor riesgo habrá, sobre todo en las unidades de plasma fresco congelado. La patogenia del síndrome pues es clara. Primeramente vamos a tener un secuestro y una preparación de los neutrófilos en la microvasculatura pulmonar y esto se debe a la lesión endotelial. Por eso es que vamos a notar aquí que cuando solicitamos un hemograma vamos a tener que los neutrófilos van a estar disminuidos. Ese recuento periférico de neutrófilos estará disminuido si realizamos un hemograma en el paciente. Ahora, lo segundo que sigue es la activación de los neutrófilos y aquí va a haber pues la liberación de citoquinas que viene acompañada, las especies reactivas de oxígeno, las oxidasas y las proteasas y esto lo que termina causando pues es el daño endotelial y el edema pulmonar inflamatorio. La presentación clínica, pues los pacientes van a tener, ya lo veíamos en esos criterios diagnósticos, una aparición repentina de insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica durante o poco después de la transfusión sanguínea. Ya veíamos que el periodo de ventana era de esas 6 horas, ¿sí? Y que los síntomas pueden demorarse hasta 6 horas en aparecer o incluso antes. Vamos a observar los infiltrados en la radiografía de tórax, puede aparecer fiebre, puede aparecer hipotensión, cianosis, taquicardia con taquipnea, descenso de los neutrófilos periféricos por lo que ya veíamos del secuestro y dentro del diagnóstico diferencial vamos a considerar al SDRA cuando no existan factores de riesgo tales como una neumonía, una inhalación tóxica, una pancreatitis, una contusión pulmonar, algún traumatismo o quemadura. Y otra de las entidades que debemos
hacer diferencial con el TRALI es el TACO, que es la sobrecarga circulatoria asociada a transfusión sanguínea. Aquí vamos a observar que la función cardíaca puede estar comprometida, que existirá un balance hídrico positivo, puede haber disfunción renal, una cirugía de emergencia o la administración rápida de los productos sanguíneos son los que pueden causar este síndrome, ¿sí? Es importante saber que tanto el TACO como el TRALI pueden estar realmente concomitantes, pueden existir ambas entidades al tiempo y eso pues también dificulta un poco el diagnóstico, pero puede ser un escenario que debemos conocer. Bueno, acá vemos las diferencias entre el TRALI y TACO, rescatando que la respuesta a los diuréticos en el TRALI generalmente pues estos no van a causar una mejora en el paciente y sobre todo vemos que en la sobrecarga, recordémoslo con el término sobrecarga, que es el TACO, aquí sí va a haber una respuesta a estos diuréticos, por lo tanto podemos saber que esa es una de las características que debemos rescatar para hacer el diferencial. El tratamiento de estos pacientes va a ser inmediatamente sospechemos e interrumpir la transfusión sanguínea. Luego pues vamos a administrar el oxígeno suplementario según las necesidades que requiera el paciente con los distintos dispositivos. Si el paciente ya definitivamente tiene una hipoxia que no responde a los dispositivos de bajo flujo, pues ese paciente se beneficiará de los de alto flujo. Incluso podemos llegar a administrar lo que es CPAP o el BiPAP en algunos casos, ¿sí? Entonces, casos menos graves, vamos a utilizar el CPAP o el BiPAP, pero en casos ya graves, la ventilación mecánica invasiva definitivamente es la piedra angular porque estos pacientes van a ser manejados básicamente como si fueran un SDRA, salvo haciendo la clasificación correctamente con los criterios diagnósticos, ¿sí? El apoyo hemodinámico va a ser también piedra angular, la terapia hídrica inicialmente, y si no responden, ahí utilizaremos los vasoactivos, siendo la norepinefrina pues el vasoactivo usado inicialmente, ¿sí? Los esteroides todavía su uso es controversial, por lo tanto no se recomienda su uso rutinario.